Recordar que esta sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no nos quita la condición de diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos electos diputados por el pueblo de Amazonas y Apure en su representación indígena el día 6 de diciembre. Y el día 8 de diciembre el Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena y la demás rectora del Consejo Nacional Electoral, nos adjudican nuestra proclamación como diputados a la Asamblea Nacional. Nirma Guarulla, diputada a la Asamblea Nacional. Rommel Guzamana, diputado a la Asamblea Nacional. Y Julio Igarza, diputado a la Asamblea Nacional. Así que no hay sentencia que nos quite el poder que nos dio el pueblo de Amazonas y Apure de representarlo y de ser su voz en el Parlamento Nacional. Hoy le vamos a solicitar a esta honorable Asamblea Nacional nuestra carta de solicitud de incorporación y esperemos que el día jueves nosotros aquí estemos incorporados definitivamente como los voceros del pueblo de Amazonas y Apure. No, estamos pidiendo hoy, como lo hicimos, nosotros pedimos primero nuestra desincorporación para presentar toda nuestra defensa y oposición a esa sentencia viciosa e inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy estamos solicitando como se debe hacer, es el procedimiento, solicitándole a la directiva de la Asamblea Nacional nuestra incorporación. Nosotros el día jueves estaremos incorporados a nuestro curul en la Asamblea Nacional como representantes de Amazonas y Apure. Bueno, las amenazas que hemos recibido son amenazas de los actores que las están haciendo. Yo quiero decirles que yo soy diputado a la Asamblea Nacional, electo por el pueblo de Amazonas y proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Igualmente, Nirma Guarulla tiene su credencial como diputada a la Asamblea Nacional. Eso no nos los va a quitar el Tribunal Supremo de Justicia, ni la Sala Electoral, ni los 5 magistrados que conforman la Sala Electoral, y mucho menos los personeros del gobierno que hacen amenazas, que quieren meter miedo, pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros somos diputados a la Asamblea Nacional, no tenemos miedo. Nosotros nos hemos abocado a nuestra defensa. Han pasado más de 6 meses y medio y el tribunal lamentablemente no ha respondido en el caso de Amazonas y Apure, pero han respondido diligentemente. Más de 23 sentencias ha sacado el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con Amazonas y Apure? Que llevamos más de 6 meses y medio y no hay un pronunciamiento. Nosotros hemos agotado nuestra defensa no solo ante la Sala Electoral, hemos ido a los organismos internacionales, por eso nos hemos tomado el tiempo para someternos a un tribunal que hoy no cumple y violenta la Constitución, pero al final de cuentas es el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Pero ya basta de tanta violación a nuestra Constitución, ya basta de tanta violación a los derechos políticos, principalmente de nuestros pueblos indígenas, de Amazonas y Apure. Así que el próximo jueves, los diputados de la región sur, Rommel Guzamana, diputado indígena, Nirma Guarulla y Julio Igarza, estaremos en nuestro curul, porque así lo manda el pueblo, la Constitución, las leyes, y el Parlamento tiene la obligación de incorporarnos a nuestro curul. Estamos dispuestos, hemos tomado la decisión de ir a donde tengamos que ir, no le tenemos miedo a las amenazas, tenemos a Dios por delante, tenemos la soberanía del pueblo de Amazonas y Apure que nos dio la confianza de ser su voz en el Parlamento Nacional. Y si tenemos que ir presos, vamos con todo el gusto preso en defensa de la democracia, de nuestros pueblos indígenas. Y bueno,
¿Cuándo en Venezuela se mete preso a alguien por ser elegido diputado a la Asamblea Nacional? ¿Es un delito ser elegido por un pueblo diputado a la Asamblea Nacional? Yo creo que no. Llamo al gobierno, llamo al Tribunal Supremo de Justicia a que retomen el camino de la Constitución, el camino de la justicia, el camino de la verdad, porque nosotros caminamos con la verdad, con la Constitución y con los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas de Amazonas y nuestros pueblos indígenas de Apure. ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa de negociación con UNASUR y con los expresidentes para lograr algún tipo de acuerdo? Por supuesto que sí. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando su pronunciamiento. Hemos nosotros también participado y hemos denunciado, además, quiero anunciarle, a los 5 magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy no podemos tolerar que el TCJ, quien tiene que cumplir cabalmente la Constitución, sea quien la violente. Le hemos solicitado a la Fiscal General de la República la desincorporación de estos 5 magistrados de la Sala Electoral porque sencillamente le están negando la justicia al Estado Amazonas. Si usted revisa lo que es la ley judicial, una de las causales para destituir a un magistrado del Tribunal Supremo es la denegación de justicia, que no es otra que negarle la justicia, en este caso a 2 estados de la República, como lo es Amazonas y Apure. Esperemos que la fiscal actúe diligentemente y que estos magistrados tienen que ser destituidos inmediatamente porque no pueden estar valiéndose de este poder para violentar la Constitución. ¿Ustedes tienen planteado reunirse con UNASUR o con los expresidentes para llegar a un acuerdo? Por supuesto que sí. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con quien nos tengamos que sentar, siempre que se debata con la verdad, con sinceridad, porque ya nosotros estuvimos en el diálogo pasado. Me correspondió a mí estar sentado con el gobierno en esas mesas de diálogo donde los personeros del gobierno llegaban a decir que les dolía la cabeza y que no podían ese día dialogar, que no tenían la disposición de hacerlo. No, esta mesa de diálogo tiene que ser verdadera, tiene que ser sincera. Si se trata del bienestar del país, de recuperar todos los problemas que están viviendo los venezolanos hoy, nosotros vamos a las mesas a dialogar. Pero eso sí... Aprovechar hoy, está también la UNASUR en Venezuela y los expresidentes para juramentar. Bueno, no nos incorporamos porque estamos solicitando la incorporación como se tiene que hacer. Hay un procedimiento que cumplir. Nosotros hoy vamos a introducir, terminada la rueda de prensa, nuestra carta de incorporación a Secretaría. Y esperemos que el día jueves estemos ya nosotros incorporados plenamente a nuestro Parlamento, a nuestro curul. Ok, eran las declaraciones.